Cordial saludo. Nuestro equipo de trabajo está conformado por Diego Alejandro Montoya Ceballos, Freddy Alejandro Ortega Zuleta, Mónica Astrid Ruiz Ávila y Andrea Noreño Rego. Somos estudiantes de la Fundación Universitaria Católica del Norte y daremos desarrollo a la actividad número 2 del curso Finanzas Públicas con el docente Nelson Darío Caicedo Restrepo. El objetivo de la presente investigación documental es presentar un resumen coordinado de los conceptos que constituyen la teoría de los presupuestos, basados desde la perspectiva del documento, aspectos generales del proceso presupuestal colombiano del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. La forma en que se han desarrollado los temas permitirá ir de lo general a lo particular y dejar en claro toda la conceptualización de los presupuestos. Entendemos como concepto de presupuesto que consiste en la previsión de los ingresos y gastos en términos financieros o monetarios de las operaciones y los recursos que forman parte de la empresa, ya sea pública o privada, en un periodo de tiempo determinado para lograr los objetivos fijados por la organización en su estrategia. Una definición más amplia del presupuesto es que es una herramienta que nos permite cumplir con la producción de bienes y servicios del sector público con el fin de satisfacer las necesidades de una población. Esta herramienta también nos permite saber cuáles son los ingresos y gastos en un tiempo determinado, conocer cuánto tiempo podemos destinar al ahorro para el cumplimiento de las metas planteadas. También nos permite identificar en qué estamos gastando el dinero, cuánto se necesita cubrir para las necesidades, determinar en qué se está gastando de más y tomar medidas cuando se requieran hacer un recorte de gasto. Todo esto con el fin de obtener resultados concretos de los bienes y servicios para cubrir las necesidades públicas. Hablaremos un poco también acerca de las funciones de la actividad presupuestal del Estado. Como primera función tenemos la asignación de recursos, que esta es la provisión de los bienes sociales. Su objetivo principal es asegurar la provisión de bienes y servicios que el mercado hay veces no alcanza a proveer o lo hace de una forma inadecuada y garantizar un funcionamiento eficiente del mercado. Al hablar de la asignación de recursos, hacemos referencia a un proceso que consiste en la repartición de los factores de producción con la finalidad de lograr una cantidad específica de los servicios finales. Estos recursos que una sociedad posee hay veces son escasos en comparación de las necesidades que se deben satisfacer en los consumidores. Por ello, también es fundamental determinar en qué cantidades serán repartidos y de qué forma serán usados. Cada sistema económico busca lograr que la distribución de los recursos se produzca de la mejor forma y así aumentar el rendimiento final con la menor cantidad de bienes. También tenemos la función de distribución, que esta es la reducción de la desigualdad social. Por parte de una premisa que no necesariamente la distribución de la renta y la riqueza que surge de la operación de los mercados, incluso cuando esta ocurre en condiciones competitivas, constituye una distribución justa, es decir, que se considere socialmente deseable. La determinación de lo social deseable constituye en la esencia de la cuestión política y por lo mismo esta está sujeta a cambiar en el tiempo según la organización social existente en ese momento. Una decisión de este tipo indicativa es que la sociedad ha convenido en sacrificar algo de eficiencia para mejorar la equidad y reducir las desigualdades sociales. Y como última tenemos la política de estabilización y crecimiento, que esta es el motor del crecimiento económico. El objetivo principal de esta es reducir o limitar las fluctuaciones económicas y estabilizar el nivel de precios y alcanzar el pleno empleo en la sociedad. Como se expresó antes, una importante vertiente de la teoría económica ha defendido que el uso activo de la política presupuestal, argumentando que esta constituye un instrumento. Entonces, el objetivo principal de esta es que sea eficaz para alcanzar mayores niveles de ocupación de los factores y tasas del crecimiento económico positivas con la estabilidad del nivel de precios. En general, la intervención estatal se ha considerado un mecanismo anticiclo adecuado para
contrarrestar las fluctuaciones indeseables en la economía. Buenas tardes, mi nombre es Alejandro Montoya. Procedo a explicar el presupuesto, plan de desarrollo y coherencia macroeconómica. Entendiendo claramente cuál es el concepto y definición del presupuesto, podemos concluir, entre otros, que es parte fundamental no solo de la ejecución de los planes de gobierno, sino en el diseño de la política económica del Estado. Es importante tener en cuenta que el crecimiento del país debe ser acorde con las necesidades y eventuales acontecimientos que se puedan presentar. Materializar las acciones mediante un plan de desarrollo coherente y conciso. El conocimiento de las necesidades de la población son determinantes a la hora de proyectar y ejecutar dichas acciones, evitando así lo que hoy conocemos como elefantes blancos, por poner un ejemplo. El presupuesto se evidencia en principios presupuestales bajo las leyes de la República, que busca en todo momento la compatibilidad de las propuestas y las metas establecidas, el presupuesto detallado y planeado, de manera coordinada con la Junta Directiva del Banco de la República, y esto lo conocemos como coherencia macroeconómica. Otra conclusión es que el presupuesto es el instrumento a través del cual se materializan las acciones y los planes de gobierno. De allí que se establezcan normas y leyes que ayuden a regular y controlar no solo el gasto público, sino también los ingresos mediante los tributos, que son al final una de las principales herramientas de recaudo, permitiendo una proyección por medio del marco fiscal de mediano plazo o MFPM por sus siglas en español. Desde el año 1991, donde se le da real importancia y se crean los planes nacionales de desarrollo, así como el control de estos, permitiendo un crecimiento orgánico y organizado del Estado, cumpliendo con las normas y necesidades de los ciudadanos. Y para esta última década del siglo pasado, fueron muchas las situaciones que provocaron este tipo de reacciones, y en principios del siglo siguiente y las siguientes décadas, donde el país mostró una mejoría y el alcance de nuevas metas propuestas por los gobiernos de turno, no en los niveles esperados, pero sí en un buen porcentaje. Este proceso tiene como objeto conseguir los medios racionales y el máximo beneficio de las alternativas que puedan existir. La planeación de los presupuestos se tiene en cuenta por vigencias ejecutadas en periodos anteriores. Hay que tener muy en cuenta esta información. Por vigencias ejecutadas, esos presupuestos se calculan con la ejecución del año anterior. Y obviamente por las necesidades de la comunidad. Los presupuestos de las entidades públicas son muy limitados, por lo que se deben racionalizar tanto en su planeación como en su ejecución, para lograr objetivos con óptima utilización. Es importante promover una estabilidad macroeconómica, la toma de decisiones autónomas, el ahorro y desahorros en tiempos críticos, y brindar credibilidad en las instituciones. Esto crea ventajas claros de una regla fiscal adecuada. Muchas gracias. Bien, ahora vamos a manejar la clasificación y definición de presupuestos de renta y recursos de capital. Estos están divididos en tres aspectos. El primero son los ingresos de la nación. Los ingresos de la nación, estos están comprendidos por ingresos corrientes, recursos de capital, contribuciones para fiscales y fondos especiales. Los ingresos corrientes de la nación son los ingresos que recibe la nación por conceptos de aplicación de impuestos, tasas, multas y contribuciones. Según su origen se dividen en tributarios y no tributarios. Los tributarios se dividen en impuestos directos e indirectos, y los no tributarios están las tasas, las multas, las contribuciones y todos los otros ingresos no tributarios.
Dentro del recurso de capital son los de carácter ocasional. Se obtienen por operaciones de créditos públicos o generados por activos públicos. Dentro de estos encontramos los recursos de crédito interno y externo, mayores a un año de vencimiento, enajenaciones de activos, recuperación de cartera, los rendimientos financieros, las donaciones y entre otros. Dentro de las contribuciones parafiscales son de carácter obligatorio por la ley. Estas las paga un determinado grupo social o económico y estos aportes se utilizan exclusivamente como haya sido dispuesto por la ley. El siguiente son los fondos especiales. Son creados por la ley para la prestación de algunos servicios públicos específicos. Algunos de los que encontramos en este son los fondos de estupefacientes, los fondos internos para la Policía Nacional, la Junta Central de Controladores, los fondos de las sobretasas de la CPM, los fondos de compensación ambiental, fondos de salud para las fuerzas militares, los fondos de salud para la policía, entre muchos otros. Son aproximadamente unos 30 aproximadamente. El segundo punto que manejamos dentro de la clasificación y definición del presupuesto de renta y recursos de capital son los recursos propios de los establecimientos públicos. Los recursos propios de este organismo están compuestos por las rentas propias o ingresos corrientes y los recursos de capital generados por la actividad por la cual se creó el establecimiento. Entonces, los ingresos corrientes o rentas propias son todos los ingresos corrientes de los establecimientos públicos. Estos están constituidos por los ingresos tributarios y no tributarios. Corresponde a los ingresos que reciben por venta de bienes y servicios. Y los recursos de capital son todos los recursos del crédito externo e interno. Algunos de los conceptos de estos ingresos son los rendimientos financieros, recursos de balance, ventas de activos, excedentes financieros, recuperación de cartera, entre otros recursos de balance y donaciones. Y ya por último manejamos dentro de esta clasificación de definiciones los aportes de la nación. Estos son los recursos del presupuesto de la nación que el gobierno orienta hacia entidades descentralizadas del orden nacional con el objetivo de contribuir a la atención de sus compromisos y al cumplimiento de sus funciones. Entonces, esto es lo que tenemos dentro de esta clasificación y definición de presupuestos de renta y recursos de capital de la nación. Muchas gracias. Bien. Como último tema tenemos la clasificación y definición del presupuesto de gastos. Este se compone de gastos de funcionamiento, servicio de la deuda pública y gastos de inversión. Cada presupuesto de gastos se presenta clasificado en diferentes secciones, las cuales les corresponden a la rama legislativa y judicial, Fiscalía General de la Nación, Procuraduría General de la Nación, Defensoría del Pueblo, Contraloría General de la República, Registraduría Nacional, Consejo Nacional Electoral, los diferentes ministerios, departamentos administrativos, Policía Nacional y una sección para el servicio de deuda pública. Dentro de cada órgano existen unidades ejecutoras cuyo presupuesto de gastos de funcionamiento se clasifica en apropiaciones para gastos de personal, gastos generales, transferencias corrientes y de capital, gastos de comercialización y producción. Dentro de los gastos de funcionamiento están los gastos de personal, están los servicios de personal asociados a la nómina, sueldos del personal, horas extras, días festivos, indemnizaciones por vacaciones. También tenemos la prima técnica y otros gastos de servicio personales. Estos gastos son aquellos que debe hacer el Estado como contraprestación a los servicios que recibe, bien sea por una relación laboral o a través de contratos. Seguidamente, dentro de los otros gastos tenemos los que conocemos como gastos de representación. También tenemos bonificación por servicios prestados, subsidio de alimentación, auxilio de transporte, prima de servicio, prima de vacaciones, prima de Navidad, primas extraordinarias
bonificación especial de recreación. Se hace una claridad en el subsidio de alimentación y el auxilio de transporte. Si el Estado, la empresa o el ente estatal paga la alimentación y da el transporte a los empleados, el subsidio de alimentación y auxilio de transporte no se pagan. La bonificación por servicios prestados no se debe confundir con la prima de servicios, porque la bonificación se paga cuando se trabaja por un año continuo en el ente o en la empresa estatal, y la prima de servicio se paga cuando se ha laborado en la entidad por lo menos durante un semestre. Posterior a esto tenemos los servicios personales indirectos. Entre estos tenemos los jornales, tenemos el personal supernumerario, honorarios, remuneración de servicios técnicos y horas cátedra. Estos servicios personales indirectos son gastos destinados a atender contratación de personas jurídicas y naturales cuando no puedan ser desarrolladas por el personal de planta, o sea, cuando estas funciones no puedan ser desarrolladas por personal de planta. Y estos trabajos o funciones por lo general son de manera ocasional o temporal. Por decir algo, son como una especie de reemplazos que se hacen a los servidores públicos o a los funcionarios de los entes estatales cuando tienen alguna situación especial. El tema de hora cátedra, hay que tener en cuenta que a los profesores que se les paga esta hora cátedra están inmersos en el artículo 73 y 74 de la Ley 30 de 1992. Esta ley dice que los profesores de cátedra no son servidores públicos, sino que tienen un contrato por prestación de servicios y solamente mientras que pasa la temporada académica. Posterior a eso tenemos los gastos generales. Entre estos están la adquisición de bienes y servicios, que corresponde a los muebles o bienes destinados a apoyar el desarrollo de las funciones del órgano. Aparte de esto tenemos la compra de equipo, compra de materiales y suministros, compra de parque automotor y también bienes que son tangibles e intangibles que no están inventariados, como son CDs, llantas, repuestos y accesorios. Los bienes de adquisición que son tangibles o de consumo duradero, como el parque automotor, estos sí se deben de inventariar y se les debe llevar un control. También tenemos unos gastos, un rubro para gastos imprevistos, que son erogaciones excepcionales de carácter eventual o fortuito, pero que son inaplazables y que se deben de ejecutar. Posteriormente tenemos transferencias corrientes y las transferencias de capital. Estas transferencias se realizan a entidades nacionales o internacionales, públicas o privadas, con fundamento en un mandato legal. De igual forma, tenemos los gastos de comercialización y producción, que corresponden a aquellos que realizan las entidades para adquirir bienes, servicios o insumos que participan directamente en el proceso de producción o comercialización. Ahora vamos con el tema de servicio de deuda pública, que son gastos de deuda pública tanto interna como externa y tienen por objeto el cumplimiento de las obligaciones contractuales correspondientes al pago de capital, intereses, comisiones y los imprevistos originados en operaciones de crédito público que incluyen gastos necesarios para la consecución de créditos externos. Entre estos tenemos la bien conocida deuda externa, que son los montos total de pagos y que se causan durante la vigencia fiscal, y estos se hacen a acreedores del exterior y pagaderos en moneda extranjera. Por lo general se hacen en dólares, que es la moneda más estable para hacer transacciones a nivel internacional.
Aparte de esto, tenemos también el servicio de deuda interna, que es el monto total de pagos que se causan durante una vigencia fiscal. Se hacen amortizaciones, se pagan intereses, gastos y comisiones correspondientes a créditos con acreedores nacionales. Estos se pagan en pesos colombianos o en moneda nacional. Como último punto tenemos los gastos de inversión. Estos gastos de inversión son erogaciones que se realizan con el objetivo de tener un rédito o una ganancia económicamente productiva o que se materializan en bienes de utilización perdurables. También se llaman llamados gastos de capital porque no tienen nada que ver con lo de funcionamiento. La idea de estos gastos de capital es contribuir a que el ente o el Estado tenga cierta ganancia o cierta rentabilidad por la inversión que está realizando. El decreto 2844 de 2010 en el artículo 5 habla sobre los proyectos de inversión. Estos proyectos contemplan actividades limitadas en el tiempo que utilizan total o parcialmente recursos públicos, con el fin de crear, ampliar o mejorar la capacidad de producción del Estado. Y están respaldados también por el decreto 568 de 1996, que es el que reglamenta los gastos de inversión y los clasifica en programas y subprogramas. Hay que tener en cuenta que todo este tipo de gastos y rubros destinados al sostenimiento de los entes estatales tienen que estar dentro del presupuesto nacional. Los elementos, artículos o bienes que se van a comprar deben de estar también dentro del plan de compras y todo debe estar ajustado a la Constitución y a la ley. Muchas gracias.